Bueno, uno de los conceptos principales de derivabilidad es que una vez que hacemos la derivada, por ejemplo en este caso de esta función vectorial, podemos llegar a encontrar la recta tangente en un punto cualquiera de esa curva. Esto es muy similar a lo que ven en análisis 1 y que creo que todos más o menos ya tienen claro que cuando uno hace la derivada y la evalúa en un punto en particular, el valor que se obtiene, el valor en una función escalar, el escalar que se obtiene se traduce o se puede entender geométricamente como la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto en el que se evalúa. Acá es algo muy similar. Y lo que pide este ejercicio, y lo que le van a pedir muchos ejercicios similares, es ver qué pasa con la recta tangente en algún punto en particular, si se interseca con alguna otra recta, por ejemplo acá el eje Z, o con alguna superficie, y encontrar el punto, o hay algún otro parámetro acá en la expresión, y nos piden obtener ese parámetro de tal forma de que la recta tangente de esta función, por ejemplo, se, intersec se intersecte en algún punto en particular. Entonces, bueno, va a haber que encontrar ese valor. Pero digamos, son todas variantes de exactamente el mismo concepto. Esto más o menos, supongo que lo tienen más o menos claro, de análisis 1, digamos. Así que no me voy a explayar mucho más en eso. Eh, en fin, esta expresión de acá es la parametrización de esa curva a través de una función vectorial y nos piden saber si, o analizar si la recta tangente en este punto, que yo acá llamé A, interseca al eje Z. Este es un punto en el espacio, ¿no? En los ejes, si se quiere, X, y Z. Pero sin embargo, yo acá puse un U sub A, si a este punto lo llamé A, que es el valor de U al cual se corresponde este punto. Es decir, si yo hago 3 al cuadrado, que sería esta primera expresión de acá, obtengo 9, 3 menos 2, obtengo 1, y 3 más 3, obtengo 6. O sea que con el valor de U 3, yo obtengo ese punto del cual estamos hablando. ¿Esto para qué me sirve? Una vez que yo hago la derivada de esta función vectorial, este es el punto, este es el valor que se corresponde con el punto A de esa curva. Entonces yo tengo que evaluar la derivada en este valor 3. De esa forma yo tengo acá este vector que me indica, digamos, la dirección de esa recta tangente. Y simplemente luego expreso la ecuación de la recta tangente como un punto más un parámetro, en este caso lambda, por el vector que me indica la dirección de esa recta. Todas las rectas se pueden escribir de esta forma. Esto a su vez se puede traducir en 3 ecuaciones, ¿no? Una en X, una en Y y una en Z, que es lo que escribí acá abajo. Para el eje Z, yo acá escribí esto, no hace falta que lo escriban, porque para el eje Z lo que más nos interesa es saber que para el eje Z la X vale 0 y la Y también vale 0. Lo que va variando siempre es el valor de Z. Para saber si se interseca, simplemente hay que igualar nuestra expresión de X a 0, porque dijimos que todos los valores para el eje Z de X valen 0, y lo mismo para Y. ¿Qué pasa? Cuando lo hacemos con X, obtenemos que lambda debería valer menos 3 medios. Ya cuando pasamos a la expresión de Y, vemos que 1 menos 3 medios no es igual a 0, es distinto de 0. Por lo tanto, no se cumplen simultáneamente estas dos condiciones, que sí o sí se tienen que cumplir simultáneamente si es que se están intersectando
nuestra recta tangente con el eje Z, o dos rectas cualquiera. Simplemente ahí se llega a la conclusión de que esto no intersecta el eje Z. Este es un ejercicio muy simple, pero muy claro en la visualización de esas dos o tres cositas para que tengan en cuenta siempre. Matías, Sí. ¿ese ejercicio ya está subido? ¿O el Esto PDF? lo voy a subir cuando termine la clase y suba el video de la grabación también. Lo voy a subir al mismo foro donde les mandé el link para conectarse. Ok, gracias. Sí, sí, todos estos documentos los subo ahí directamente para que los tengan. Bueno, no sé si tiene alguna duda de esto. Es como muy directo y un ejercicio lo más claro y conciso posible. Si no, paso a otro. Otro muy concreto y sencillo para aplicar las reglas de derivación para derivadas parciales, que bueno, supongo que ya como todos ustedes saben, cuando se hacen derivadas parciales de un campo escalar, que depende de cierta cantidad de variables, en este caso por ejemplo depende de 3, si yo hago la derivada parcial respecto de x, tengo que considerar el resto de las variables que aparecen en la expresión como si fueran constantes. Esto no siempre se puede aplicar así directamente en las reglas de derivación. Uno ya tiene que saber de antemano que eso es posible. Eso lo van a ver también un poco en la siguiente unidad de diferenciabilidad y también tiene que ver un poco con continuidad. Eh, Así que bueno, en este caso simplemente es hacer la misma regla de derivación que hacía en análisis 1, considerando el resto de las variables como si fueran constantes. Por ejemplo, la derivada de f de x, la derivada primera de f de x, eh, derivo todo como si la y y la z fueran constantes. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, acá esta expresión no contiene x, como es una constante, desaparece directamente, y en este caso, esta y va a funcionar como constante, derivando esta otra expresión. La derivada de e a la algo es e a eso mismo, pero a su vez, como esto es una función, lo multiplico por la derivada de esto. Me queda esta expresión. Procedimiento similar para f'I, que acá, bueno, la i aparece en los dos términos, por lo tanto, bueno, voy a tener que derivar los dos términos, pero ya esto, este e a la 2x, me actúa como constante, porque no depende de i. Por lo tanto, sería como una constante por la i, queda esa constante, y bueno, la derivada de esto similar a la anterior. Similar para la z, bueno, no sé si pedía específicamente este ejercicio, creo que no, porque lo copié textual. Si pedía específicamente ver las restricciones de las funciones derivadas, pero igualmente conviene siempre, una vez que se hacen las derivadas, indicar las restricciones si es que las tiene, ¿no? En este caso, ninguna tiene restricción, lo dejo ahí aclarado. Bueno, no sé, esto es también muy conciso y concreto. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ahí alguien prendió el micrófono, pero no escuché nada. Escuché una moto, creo. En el chat no hay nada. Bueno, paso a el siguiente ejercicio. Bueno, este es un poco más
extenso e interesante. Analice por definición la existencia de las derivadas parciales de f en el punto A. Cuando sea posible, verificar con la regla práctica de derivación. Bueno, esto es algo también muy importante que tienen que tener en cuenta. Este es un campo escalar o una función que está partida. Cuando está partida y nos piden analizar en un punto, en el límite, por ejemplo, en este caso, es el punto 1, 1, que está en el límite donde sucede esa partición de la función, sí o sí, siempre sí o sí, hay que utilizar la definición. No, no verifiquen ni lo hagan aplicando la regla de derivación. No es posible. Cuando está partido, no es posible usar la regla de derivación. Sí o sí, hay que aplicar la definición. Bueno, acá intenté dibujar, digamos, las dos zonas donde se aplican las dos expresiones distintas. Y bueno, como está partido en x igual a 1, digamos que el dominio se puede dividir en estas dos zonas. Una de las particiones me incluye además esta recta en x igual a 1, pero bueno, en definitiva, la función está partida. Y me piden analizar justo en este punto de acá, que bueno, coincide justamente en ese límite. Acá yo empecé, por ejemplo, a analizar la derivada parcial respecto de x. Aplico la definición y evalúo en la función en dos puntos distintos, ¿no? En el 1, 1, de acuerdo a esto, si x es igual a 1, hay que aplicar esta expresión de acá, que me va a quedar 1 más 2, es este 3 que pongo acá, y después me va a quedar un punto que va a ser el punto 1 más h y 1. O sea, me estoy acercando a este punto en el sentido del eje X, digamos. O sea que me puedo acercar por derecha o por izquierda. El problema de esto es que por derecha aplica una expresión y por izquierda aplica la otra. Entonces, a su vez, voy a tener que partir el límite en dos para este caso. Por eso es que acá este límite con h tendiendo a 0 lo planteo por un lado con h tendiendo a 0 por derecha y por el otro con h tendiendo a 0 por izquierda. Tengan mucho cuidado también con este tipo de cuestiones, porque si uno no está atento y realiza este límite simplemente considerando, por ejemplo, por derecha, con una de las dos expresiones, está omitiendo una parte, la mitad del análisis, básicamente, y va a obtener una conclusión errónea, seguramente. Entonces, bueno, parto este límite y tiendo por derecha. Si tiendo por derecha, aplica esta expresión, x al cuadrado más 2y. Por lo tanto, bueno, me queda esta expresión de acá. 1 más h al cuadrado más 2. Y bueno, tenía el menos 3 de antes, que este sí o sí, como es en el punto 1, 1, no es que está tendiendo ni nada, sí o sí hay que aplicar esta expresión, ¿no? X al cuadrado más 2y. Bueno, haciendo bien un par de cuentas, llegamos a la conclusión de que el límite tendiendo por derecha es igual a 2. Luego planteamos el límite tendiendo por izquierda. Nuevamente, hay que aplicar esto mismo, pero con la otra expresión, que la anoté acá también. 2x menos y. Obtengo este resultado, 2 por 1 más h menos 1. Hago todas las cuentas y llego a la conclusión de que, bueno,
esto tiende a infinito. Son distintos por los dos caminos, tanto por derecha como por izquierda, por lo tanto no existe el límite simultáneo, digamos. Al no existir el límite, por lo tanto no existe la derivada primera respecto de x. ¿Hasta ahí estamos, más o menos? ¿Se entiende por qué tuve que partir el límite en dos? Si tiendo por derecha o por izquierda. Yo tengo una duda. ¿Sí? Más arriba dice H 10. Donde esto, Sí. sí, es Pues, h por 1, 0. ese 10, ¿de dónde viene? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Sí. Recuerden que la derivada parcial respecto de x eh, se analiza en la dirección del eje x positivo. Esa dirección está dada por este versor, el 1, 0. Uno puede hacer la derivada parcial en cualquier otra dirección, en este mismo punto, va a tener que analizar versores distintos. Ahora cuando hagamos la derivada parcial respecto de y, van a ver que este versor de acá cambia a 0, 1, porque ya sería el versor correspondiente a la dirección y positiva. Se puede hacer también, por ejemplo, en la dirección y negativa, y este versor de acá sería el 0 menos 1. O se puede hacer en cualquier otra dirección. Pero las derivadas parciales se corresponden a esos dos versores. Si yo hago la derivada parcial en x, es el versor 1, 0, y si hago la derivada parcial en y, es el versor 0, 1. ¿Se Listo, entiende eso? entendí. ¿Sí? Sí, Ok. sí, sí. Gracias. Pero de nuevo, uno puede hacer la derivada en cualquier dirección, la dirección que se le ocurra. Lo que va a ir variando es este versor de acá, que colocamos acá. ¿Alguna otra consulta? Bueno, cuando se plantea la derivada parcial respecto de y, si ustedes ven acá en este dibujito, todos estos puntos de esta recta, no sé si yo me acerco tanto por abajo como por arriba, todos estos puntos pertenecen a esta zona, digamos, del dominio de la función y hay que aplicar esta expresión sí o sí. O sea que en este caso yo no voy a tener que partir el límite, porque sí o sí la función, tanto desde arriba como desde abajo, tiene la misma expresión. Entonces cuando plantea acá eh, cuando aplique, digamos, esta función al punto que me resulte de hacer estas operaciones, siempre voy a tener que aplicar la expresión que era x cuadrado más 2. Bueno, el punto que me quedó es este, el 1, 1 más h, aplico la expresión, obtengo este valor. Como ven acá, el límite es finito, me da 2, y bueno, en este caso, sí tengo un valor, existe, y tengo el valor, calculado a través de este límite, de la derivada parcial respecto de y en 1, 1. Que bueno, acá me dio 2, por ejemplo. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? ¿Se entiende por qué? En primer lugar, este, ¿por qué tuve que analizar por definición, sí o sí? Y en el segundo lugar, ¿por qué en este caso tuve que partir el límite en 2? ¿Sí? Bueno, estén muy atentos
A esto porque muchísimos de los ejercicios son con campos escalares partidos y nos piden analizar en un punto que está justo ahí, en la zona de conflicto, digamos. Bueno, en este ejercicio vamos a tratar de generalizar un poco o ver cómo generalizar el análisis de las derivadas en distintas direcciones, entre otras cosas. Bueno, el punto A nos pide, en primer lugar, nos da este campo escalar, que depende de dos variables, con esta expresión, que ahora que lo miro un poco, no sé si se ve tan bien, pero es x a la 1/3 e y a la 1/3. Nos pide que demuestre que la derivada respecto de x en 0, 0 es igual a la derivada respecto de y en 0, 0, que a su vez es igual a 0. Eso en primer lugar. Entonces, bueno, en principio vamos a hacer las derivadas por definición en este caso. Acá yo puse la fórmula por las dudas. Acá hay una pequeña sutileza, creo que la fórmula es de Andrea, y por eso yo acá lo planteé con h teniendo a 0. Digamos que este parámetro se le llama h normalmente, pero bueno, acá para no confundir con el campo escalar, que ya también se llama h, llamé k a ese parámetro, es lo único diferente que van a ver, pero bueno, es una letra, ¿no? Bueno, por definición, esta sería la definición para el cálculo de la derivada parcial respecto de x. En el punto 0, 0, evalúo el 0, 0, que me da 0. Después tengo que evaluar en este punto, ¿no? En el 0, 0 más k por el versor 1, 0, que dijimos recién que es el versor que corresponde a la dirección x, ¿no? Si evalúo en este punto sería, haciendo las cuentas acá, sería el k0. Si evalúo en este punto, también me sigue dando 0, para cualquier valor de k. Por lo tanto, este límite va a ser 0 sobre k, que es 0. O sea, la derivada parcial respecto de x, ya demostramos que es 0. Un detalle es que cuando piden demostrar, también no hagan las reglas de derivación, que igualmente en este caso se van a volver un poco locos, porque estos son potencias fraccionarias. Pero cuando pide demostrar, apliquen directamente la definición. Esa es la forma de demostrar. Si no, habría que demostrar por qué se puede aplicar una regla práctica de derivación, que a veces es fácil de hacer y a veces no. Bueno, un proceso similar para la derivada parcial respecto de y, que acá dejé anotada la fórmula por las dudas, evalúo en el 0k, y también de vuelta me va a dar 0, por lo tanto 0, el límite, como acá hay 0 sobre 0 menos 0 sobre una constante, me sigue dando 0. Esto por un lado, pero a la vez no creo que haya ningún problema en esa parte. Pero a la vez nos pide demostrar que solo existe derivada direccional para 4 versores, que en este caso son los versores canónicos, que se llama, que bueno, son justamente en la dirección de x, positiva y negativa, y en la dirección de y, positiva y negativa. Para demostrar o empezar a analizar siempre infinitas direcciones, hay que inventarse acá un versor genérico. Acá lo llamé R, tiene componentes A y B. Para que sea versor, esto siempre aclárenlo, para que sea versor, a al cuadrado más b al cuadrado tiene que ser igual a 1. Si no, no es versor. Entonces, nuevamente, voy a tener que evaluar la función en el punto y en este otro punto, que va a surgir de sumar el punto en cuestión más ese parámetro k o h por el versor que estoy considerando, que en este caso es un versor genérico AB. Hago las cuentas y me queda que tengo que evaluar en KA y KB. Evalúo en KA y KB el campo escalar H y obtengo este resultado.
k a la 2 tercios por AB a la 1 tercio. Entonces, una vez que planteo el límite, tengo acá esta expresión, menos 0, porque h00 era 0. Operando acá algebraicamente, ven que me queda k a la 1 tercio acá dividiendo. Como pueden ver, como k tiende a 0, tengo una constante sobre 0. En principio, este límite es infinito. Recuerden que para que la derivada parcial exista, tiene que existir en principio el límite y además ser un valor finito. Si nos da infinito, ya no existe la derivada en ese punto y en esa dirección. Acá, para hacer el análisis para las otras direcciones, hay que tener en cuenta que esto tiene un valor siempre y cuando ninguna de estas componentes sea 0, ni A ni B. Porque si una de estas componentes es 0, ya este límite no vale infinito, sino que vale 0. Porque este valor de acá arriba vale 0, y este, bueno, tiende a 0, pero no es 0. Para el resto de los pares de valores A y B, siempre y cuando A o B no sean 0, sí, el límite es infinito y no existirían, por lo tanto, no existirían las derivadas en esas direcciones. Que bueno, es un poco lo que escribo acá, que este límite no existe el límite finito porque da infinito, excepto para A igual a 0 o B igual a 0. En ese caso, el límite sí vale 0 y, por lo tanto, por ejemplo, como calculamos acá, las derivadas parciales me dan 0 y existen esas derivadas parciales. Lo mismo pasa para las otras direcciones opuestas, digamos, el x negativo, la dirección x negativa, la dirección x negativa. Es decir, que únicamente para estos 4 versores, los versores canónicos, este límite existe y vale 0, además. Bueno, ese es el razonamiento. No sé si me perdí en algún lado o no. Digan. ¿Alguien? ¿Alguien que diga que sí o que no? Yo creo que se entendió. ¿Sí? Entonces, nuevamente, para hacer el análisis, digamos, de todas las direcciones, invéntense siempre este versor genérico. Esto aclárenlo, más allá de que les resulte obvio, aclárenlo igual. Simplemente para ver para que se entienda, básicamente. Para que uno lo lea y se entienda que el que lo escribió sabe de lo que está hablando. Bueno, y esto también, estén atentos cuando les sucede algo así, porque muchas veces, y lo que tiene este ejercicio es que primero les pregunta para las direcciones X e Y, y después les pregunta eso. Muchas veces esto ni siquiera se lo preguntan y directamente les piden que analicen para todas las direcciones. Entonces estén muy atentos a analizar la expresión que nos queda acá del límite. Porque suele pasar que para ciertos valores existe el límite y bueno, hay que estar atento y darse cuenta de eso. Por ejemplo, en este caso que existe para estos 4 valores. Si uno analiza esto así, medio, digamos, medio a la ligera, puede decir que bueno, estos valores pueden ser cualquiera y listo, este límite vale infinito siempre. Y no. Simplemente estar atentos a esas cuestiones. Bueno, este ejercicio tenía una parte B, que dice, verifique que H es continua en el origen. Que bueno, es muy simple también, tiene que ver con la otra unidad de continuidad. Tiene que analizar el límite simultáneo del campo escalar, con x en este caso tendiendo a 0, 0, es el punto en cuestión. En este caso es muy simple porque ya
Una vez que sustituimos los valores por 0 y 0, el límite me da 0 directamente y la función vale 0 en ese punto. Por lo tanto, como los dos valores coinciden, se concluye que es continua en 0, 0.